Bienvenidos a un nuevo episodio de El reloj de la singularidad. En esta ocasión tengo el placer de presentarles una conversación con el Dr. Luis Sánchez, un experto en ciberseguridad y tecnología. Exploraremos cómo las redes internacionales de investigación están moldeando el futuro de la ciencia y discutiremos la importancia de la transferencia tecnológica en la sociedad 4.0. Analizaremos los desafíos actuales en la seguridad de la información, la influencia de los Idea Labs en la educación superior y cómo la colaboración entre universidades, empresas y gobiernos puede acelerar la innovación. Prepárense para un diálogo enriquecedor. No se pierdan este profundo intercambio de ideas que promete expandir los horizontes y desafiar lo que saben sobre el impacto de la tecnología en el mundo. Bueno, le doy la bienvenida al doctor Luis Enrique Sánchez Crespo, profesor, doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenido al podcast. Soy Iván. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por invitar y por pensar en nosotros como universidad o como institución también para participar en este podcast, ¿no? Poder compartir nuestras experiencias en el mundo de la ciberseguridad. Sí, estoy muy emocionado. Hay mucho de lo que quisiera hablar. Por fin se da la oportunidad. Además, hemos estado intentando coincidir con los tiempos y las horas y los cambios horarios. Esta temporada le he denominado yo el reloj de la singularidad. Estoy muy inmerso en todo el ámbito de la inteligencia artificial, la tecnología en general, los nuevos avances que se están dando. Está pasando muchísimo. Este año ha sido impresionante. Quisiera empezar por el inicio, Luis. ¿Cómo empezó para ti la fascinación por las computadoras? Bueno, yo realmente empecé muy joven en el mundo de la tecnología, ¿no? A los 3 años ya tuve acceso a ordenadores, ¿no? Lo cual era raro, pero bueno, mi familia tenía tiendas de electrónica y entonces trajeron los primeros computadores, que de hecho fue un Atari de 8K, ¿no? que se programaba con 8K, y entonces era una época en que todavía era bastante difícil acceder al mundo de las computadoras. Y a partir de ahí, pues me fui involucrando cada vez más, ¿no? En temas de ciberseguridad, e incluso a nivel de lo que es en España la secundaria o a nivel de instituto, estuvimos participando en diferentes jornadas. Y entonces, bueno, la realidad es que llevo 45 años trabajando en este campo que no ha dejado de evolucionar, ¿no? Claro. Las computadoras han cambiado muchísimo, ¿no? Yo estuve dictando hace poco un curso sobre inteligencia artificial y la educación y me gusta iniciar mucho al inicio mostrando una computadora de los años 80 con una computadora actual, la evolución que ha habido, ¿no? Y un humano de los años 80 con un humano de la actualidad son prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, hago este ejercicio mucho porque creo que es a veces un poco difícil para las personas darse cuenta de esa curva exponencial, de ese crecimiento exponencial que hay en el ámbito de la computación, que está mucho más acelerado, ¿no? ¿Cómo ves tú todo lo que ha pasado este año con el surgimiento de los modelos de lenguaje, de todo este hype que ya ahora hay sobre la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, de hecho, has comentado una cosa bastante curiosa, ¿no? Que en los años 80 las personas eran igual que ahora, ¿no? La realidad, fíjate, yo estudié en la Universidad de Granada la ingeniería en la especialidad de inteligencia artificial en aquel entonces, ¿no? Y en aquel entonces ya existían los algoritmos de hoy en día. Y 20 años antes, en los años 80, existían los algoritmos de hoy en día. ¿Cuál fue realmente o cuál ha sido el salto que se ha producido, no este año, digamos que ha sido la eclosión, ¿no? O cuando realmente ha llegado a todo el mundo, pero el cambio que realmente se lleva produciendo unos 20 años de una forma lenta pero constante, porque básicamente cuando nació la inteligencia artificial hace unos 50 años, el mayor problema que había es que faltaban 2 elementos. Primero, el acceso a grandes volúmenes de datos, era muy difícil acceder a datos, y no había tampoco máquinas capaces de soportar esa computación compleja, ¿no? ¿Qué pasó hace 25 años? Hace 25 años, yo cuando doy muchas veces presentaciones digo, hace 25 años ocurrió posiblemente el cambio más importante en el ser humano desde la invención del fuego. Fue el nacimiento de Internet. Internet nos permitió a todos estar conectados de repente. Es decir, pasamos de estar aislados. Yo muchas veces se lo digo a mis alumnos, no se dan cuenta de cuando van con el móvil jugando con una persona en Latinoamérica, con otra en China,
¿no? Y dice, no os dais cuenta que vais conduciendo en un coche y hay conectividad total, y eso ha pasado en 25 años. En 25 años hemos pasado a un mundo global con una evolución brutal en la potencia de cálculo de las computadoras, y precisamente esos dos factores son los que han permitido que hoy sea viable la inteligencia artificial. Es decir, que de qué se alimenta realmente ChatGPT, de todo ese conocimiento que hay en la red, ¿no? Y que le permite nutrirse y ser una inteligencia mejor que todos nosotros porque soporta todo ese conocimiento global. Entonces, es un cambio con que lo hemos visto este año, realmente lleva dando pasos durante más de 2 décadas, ¿no? Y entonces, bueno, este año realmente es cuando ha llegado a la sociedad, cuando la sociedad se ha dado cuenta de esta transformación, ¿no? Y es una transformación que la van a frenar porque también es muy peligrosa, porque puede, digamos, que la sociedad no está preparada para asumir un cambio tan dramático, ¿no? Claro. De golpe. Sí, es verdad. Pero ¿ves tú, Luis, a la sociedad dirigiéndose hacia una sociedad? Yo a veces me pongo a pensar, probablemente programar se convierta casi como leer y escribir, fue hace cientos de años tal vez. ¿Ves la sociedad dirigiéndose hacia allá? A ver, la inteligencia artificial va a cambiar todos los sectores. De hecho, hay un informe muy famoso de la Universidad de Oxford que se publicó hace 6-7 años y que fue muy criticado porque decía que la evolución que estábamos sufriendo de la industria 4.0, de la automatización y precisamente con la llegada de las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, iban a provocar que desaparecieran muchos sectores, no sobre todo los que eran fáciles de automatizar, mientras que otros sectores, digamos, iban a ver beneficiados o iban a permitir profundizar su trabajo, ¿no? Yo, de hecho, mi mujer es médico y cada vez hace más uso de la inteligencia artificial para preguntar diagnósticos, ¿no? Para informarse cuando tienen casos raros. Y, de hecho, en los últimos cursos que ella ha dado, lo que les están precisamente dando es herramientas de inteligencia artificial para mejorar los diagnósticos, ¿no? Y para mejorar la tasa de acierto en los diagnósticos. Nosotros, en la propia carrera de informática, estamos utilizando cada vez más la inteligencia artificial. En la programación, lo que es la programación básica desaparece. Es decir, las propias IA ya programan. Es decir, la programación va a cambiar el paradigma de programación y ahora lo que se va a pedir es una programación de alto nivel porque la de bajo nivel la hace directamente la máquina. Entonces, a futuro yo creo que esto va a generar dos problemas. El primero es que desaparecerán los trabajos de baja cualificación porque son fácilmente automatizables, lo cual no tiene por qué ser malo. Es decir, yo siempre tenía una frase y decía, bueno, nuestros abuelos se bajaban a una mina a extraer carbón, el deseo sería que la siguiente generación lo que baje sea un robot a la mina y tú lo manejes desde arriba, ¿no? Es decir, mejorar la calidad de vida utilizando las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que para eso hay un problema fundamental, ¿no? Y es que, si nos damos cuenta, toda revolución lleva su tiempo y necesita un tiempo para que el ser humano se adapte. La revolución industrial del siglo XIX llevó casi 100 años, ¿no? en cambiar. La revolución de la era del conocimiento, como le digo yo, ¿no? La revolución de Internet, de la conectividad, de la industria 4.0, de la inteligencia artificial, se ha producido en 25 años. Es decir, la misma gente que nació sin computadoras hoy se enfrenta a un mundo en que las IAs resuelven problemas tremendamente complejos, ¿no? Y de hecho, nosotros mismos que trabajamos en este mundo, yo me doy cuenta, en mis compañeros, cada vez hacemos más uso de la IA para hacer más cosas cotidianas porque nos aporta mucho, porque nos ayuda. No, de hecho, nosotros tenemos proyectos de ciberseguridad en los que estamos integrando ahora con las IAs, ¿no? Y están asumiendo incluso el riesgo de dar probabilidades de riesgo de amenazas, de desastres naturales, etcétera. Es decir, cosas que realmente no se planteaban antes y que hoy en día se han convertido en ayudas imprescindibles, ¿no? Incluso, como te digo, en carreras complejas como la nuestra. Sí, justamente esa era una pregunta que tenía en el tema de la ciberseguridad, con la experiencia que tiene Luis, ¿qué tendencias se ven como emergentes en ese ámbito? Bueno, de hecho, tanto para empresas como para la sociedad en sí, ¿no? Dentro del mundo de la ciberseguridad, bueno, la ciberseguridad está tomando tremenda importancia por una sencilla razón, porque en el año, creo que fue entre el 13 y el 14,
McAfee, que es una de las mayores compañías de antivirus del mundo, publicó un informe al que yo siempre hago referencia, que decía básicamente en torno al 2014 el tráfico de drogas movía unos 350.000 millones de dólares en el mundo. Ese año fue el primer año en que lo que es todos los robos de Internet, los delitos en Internet movieron más dinero que el tráfico de drogas, superaron los 400.000 millones de dólares. No, desde entonces no ha dejado de crecer la brecha. ¿Por qué? Porque, claro, cada vez se mueve más dinero por Internet, cada vez se mueve más dinero. Ya no solo hablamos de dinero, hablamos de fábricas conectadas, de ciudades inteligentes, de vehículos inteligentes, con lo cual nos encontramos que la ciberseguridad va tomando cada vez más importancia. De hecho, de la Unión Europea ha sacado legislaciones específicas. En España, una de las empresas que más dinero ha recibido es el Instituto de Ciberseguridad español, que solo el año pasado recibió 400 millones para investigar en ciberseguridad, 400 millones de euros, ¿no? Es decir, se lo están tomando muy en serio porque han visto una necesidad creciente y un riesgo creciente de que la sociedad pueda parar o colapsar debido precisamente a siniestros graves en el mundo de la ciberseguridad. Entonces, las tendencias ahora mismo están en crear nuevos protocolos, en crear nuevas capas de ciberseguridad. Principalmente podemos distinguir con tres grandes líneas. Una es la inteligencia artificial, obviamente. La inteligencia artificial va a ayudar a predecir potenciales ataques que pueda haber dentro de los sistemas. Por otro lado, está una cosa que ha ido tomando una gran importancia y que es la programación cuántica. El mundo cuántico, los ordenadores cuánticos, rompen todo el paradigma de ciberseguridad, todo el paradigma sobre el que se soporta la seguridad de Internet actualmente. Es decir, la seguridad de Internet se fundamenta sobre protocolos criptográficos, ¿no? Cuando ponemos, por ejemplo, nos metemos en una web y vemos el candadito que nos sale con el HTTPS, sí. Es un certificado digital que establece un túnel entre tu ordenador y realmente entre tu navegador y el servidor al que se conecta, establece un túnel seguro y es un problema de fuerza bruta, es decir, se supone que en 24 horas con la potencia actual de los computadores nadie será capaz de romper ese cifrado. Esto cambia con los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos ahora pueden hacer que eso se rompa en cuestión de segundos. Entonces, hoy en día los ordenadores cuánticos, por suerte o por desgracia, están en manos de gobiernos y de grandes corporaciones, es decir, Estados Unidos, China, Rusia y luego Google, Amazon, Apple tienen sus ordenadores cuánticos. Digo por suerte o por desgracia porque tampoco eso nos debería mucho tranquilizar, ¿no? Pero realmente eso significa que hoy en día cualquier gobierno puede romper cualquier cifrado de seguridad de los que existen. Y entonces se están buscando nuevas alternativas. Y la tercera gran dimensión y la tercera gran evolución es precisamente la entrada de el concepto SMART, ¿no? Smart City, Smart Business, los Smart Cars, ¿no? Los Smart Health, o sea, los hospitales, ciudades, todo lo que es la introducción de los IoT y la conectividad total dentro de todos los contextos de nuestra vida, que hace, por un lado, nuestra vida más cómoda, nuestros hogares más inteligentes, pero obviamente también los hace más vulnerables. Es decir, tenemos mucho mayor riesgo de que nuestra intimidad se vea expuesta, ¿no? Porque además la mayor parte, de hecho nosotros estamos trabajando en un proyecto en eso, la mayor parte de los dispositivos hoy en día son inseguros, ¿no? De los que se venden para los hogares. Claro. Con IoT se entiende por el Internet de las cosas, ¿no? Sí, efectivamente. IoT, realmente existen dos conceptos, el IoT, que es el Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas, y el IIoT, que son los otros dispositivos que están vendiendo para entornos industriales. Okay. ¿No? Es lo mismo, solo que digamos que tienen diferentes niveles de riesgo, porque hoy en día también los entornos industriales históricamente tenían escadas. SCADA es como el sistema de la parte operacional. Por nos hagamos una idea, lo que mueve el motor de un barco, lo que mueve una purificadora de agua, ¿no? Es decir, toda esa que basaban su seguridad en el aislamiento. Con la llegada de la conectividad, ahora ese sistema se manejan desde los móviles. Entonces, y además, antes eran sistemas que básicamente fabricaban 4 o 5 grandes fabricantes del mundo, Siemens, ABB, Schneider, General Electric, y hoy en día se han diversificado
y ahora se compran a proveedores chinos, por ejemplo, con dispositivos independientes, lo cual ha democratizado el coste, por decirlo de alguna manera, lo ha hecho mucho más barato, pero también mucho más inseguro. Claro, claro, sí. Este tema de la seguridad es algo que yo me considero una persona optimista y veo todos los cambios tecnológicos y progresos como grandes oportunidades para que la sociedad avance, pero también me pregunto mucho, yo vengo un poco del ámbito de las ciencias sociales, de la filología, entonces me estoy cuestionando muchísimo últimamente cuáles van a ser los desafíos éticos, ¿no? Filosóficos que plantea toda esta rápida transformación tecnológica, el tema de la seguridad. Eh, ¿qué podemos hacer como individuos para protegernos más, para cuestionarnos más, para entender un poco más? Porque yo a veces también parto mucho de la primicia que al Internet en sí tal vez no le entendimos muy bien y ahora estamos frente a esto que es tal vez como un paso más allá, el tema de la inteligencia artificial, estos modelos más capaces. Am, ¿Qué desafíos éticos, filosóficos tenemos en ese sentido? Bueno, la realidad, desafíos éticos y filosóficos, muchísimos. De hecho, hace 3 o 4 días promulgó la primera ley para frenar la IA. Por eso te decía antes también que la IA se va a frenar. La IA va demasiado deprisa y está violando posiblemente demasiadas... Bueno, no violándola porque en sí no existe legislación, ¿no? Pero es como el oeste americano. De repente está abriendo muchas cosas que son muy delicadas. Yo te puedo poner un caso curioso que pasó en Holanda hace poco y que se estudia aquí, y es precisamente, por ejemplo, el problema ético de enseñar con redes neuronales un sistema de créditos bancarios, ¿no? Entonces, claro, se alimentaba de lo que detectaba en la red de una persona y de los datos que tenía el banco de esa persona. Entonces la red la entrenaba, redes neuronales, por la cual lo que hacían era tomar datos de Internet y los datos crediticios de un usuario, enseñar a la red y entonces determinaba si le daba crédito o no a esa persona. La ley europea, basada en la GDPR, en la Ley de Protección de Datos de Europa, obliga a borrar los datos pasado un tiempo. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que la mentalidad, la IA, que ha aprendido, esa persona tiene un perfil, ¿no? La red neuronal crea una matriz que ha determinado a esa persona, con lo cual esa persona, aunque cambie su condición crediticia, le vas a seguir denegando el crédito a futuro, ¿no? Entonces, precisamente se sacó una nueva ley en Holanda diciendo, bueno, ya no vale con borrar los datos, también hay que borrar el cerebro de la IA, ¿no? El perfil que ha aprendido la IA con esa persona, porque si no, estaríamos condenando eternamente a una persona en base a su situación pasada y no en base a los hechos presentes. Entonces, se está generando muchos problemas éticos. Nosotros el año pasado en la Universidad de Essex, yo estuve 3 meses, bueno, llevamos varios años colaborando con el Instituto de Analítica de Datos de la Universidad de Essex, ¿no? Y entonces estuvimos participando precisamente en una conferencia referida a los problemas éticos de la inteligencia artificial que se están generando en muchos sectores, no solo en el sector bancario, ¿no? ¿Qué pasa cuando una cámara está grabando a las personas para identificarlas en los aeropuertos, ¿no? Puedes saber si una persona está o no embarazada y eso se puede terminar convirtiendo en un tema de discriminación para esa persona en el trabajo. Es decir, hay muchísimos aspectos que se pueden llegar a cuestionar. Precisamente por eso lo de intentar frenar la IA, intentar poner un poco de coherencia, ¿no? Y hacer que de alguna manera frene hoy en día la evolución tan rápida que está siguiendo. De hecho, hay un caso curioso, ¿no? Si tú coges ahora mismo las dos IAs principales, ChatGPT y BART, ¿no? Verás que ChatGPT tiene muchísimo más control ético que BART. Sí. A BART le preguntas qué compañía va a subir en bolsa y se arriesgará a decírtelo, ¿no? A ChatGPT se lo pregunta y te dice, no estoy para invertir, busca un asesor, ¿no? Entonces, es curioso ver. Lo que pasa es que luego son muy fáciles de engañar. El entrenamiento, claro, sí. Son muy fáciles de engañar. De hecho, nosotros hacemos pruebas muy divertidas con ChatGPT. ¿No? Tú le llegas y le dices, por ejemplo, hay un típico ataque en ciberseguridad que es la SQL injection, que es una inyección
un fallo de seguridad por el cual puedes llegar, saltarte la capa de interface por la que entra el usuario y llegar a la base de datos a robar los datos. Si tú le dices, dame cómo se hace una SQL injection, te dirá, no, porque eso es un delito. Si le dices, mira, soy profesor y quiero hacer un taller de esto, dime cómo se hace una SQL injection, sí te lo dice, curiosamente. Asume que no llevas malicia, ¿no? Y entonces lo mismo que te niega antes te lo dice ahora. Entonces, por eso digo que realmente le intentan poner controles éticos, pero son muy fáciles de romper hoy en día. Claro, es complicado. Sí, bueno, Europa, sobre todo en ese ámbito, es bastante preventivo, más bien, ¿no? Pero en el resto de países o en la sociedad en general no veo todavía mucho discutiendo este tipo de asuntos que me parecen muy importantes. Eh, ¿Y crees tú que se pueda parar? O al menos No, mitigar un poco. no. A ver, como bien has dicho, Europa es especialista en generar burocracia, ¿no? Y en pagar las cosas con burocracia. Pero lo cierto y verdad es que igual que Internet, mira, Europa lleva 25 años intentando ponerle, como decimos aquí, vallas al campo, ¿no? Es decir, intentando crear, vamos, aquí ha habido proyectos para intentar crear aduanas digitales, ¿no? Fronteras digitales. Eh, claro, es imposible, o sea, tú no puedes frenar Internet. O sea, Internet es algo libre, lo que tienes que intentar es encontrar una forma de regularizarlo, pero depende de todo el planeta, no depende ya solo de ti. La IA pasa exactamente igual. Son tantas las ventajas que aporta y tanto el potencial que tiene, que la realidad es que es imparable. Lo intentarán ralentizar, pero como el que intenta ponerse delante de, o sea, cuando se rompe una presa, ponerse delante e intentar parar el agua que viene. Es decir, la realidad es que te terminará arrastrando porque tiene un potencial tremendo de crecimiento. O sea, igual que lo tiene el mundo de Internet. El mundo de Internet, nosotros, los que trabajamos en ciberseguridad, llevamos 20 años a remolque intentando poner barreras. El problema es que va tan rápido el mundo porque aportó tantas ventajas a la sociedad, la conectividad y la transformación de Internet, que no se ha frenado aun cuando no ha dejado de aumentar los riesgos, ¿no? Entonces, es un tema que realmente no va a cambiar. Va a cambiar la sociedad. Va a cambiar la sociedad y cambiará muchísimos trabajos, otros los enriquecerá, es lo que te digo, pero en general va a cambiar todo lo que conocemos y la forma en la que conocemos las cosas. Lleva ocurriendo años. En Europa, en Ecuador es menos problemático por el tema de costes. Aquí los costes laborales empezaron a ser un problema grave y se empezó a meter hace ya 5 o 6 años que hay una revolución que se llaman RPAs, son Robotics Process Administration, que son robots en el ámbito administrativo. Es decir, no son robots al uso como podemos entender industriales, sino que lo que son programas que sustituyen a personal administrativo que hacía labores repetitivas de baja cualificación. Y se llevan 5 o 6 años reemplazando todos esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la IA ha venido a subir un escalón más, es decir, a poder reemplazar todavía a más gente en ese sentido. Entonces, te obligará a ser más productivo, más competitivo, pero también tendrá una gran ventaja, yo siempre se lo digo a mis alumnos, cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, en España se trabajaba hasta los sábados por la tarde. Luego se dejó de trabajar los sábados. Luego se dejó de trabajar los viernes por la tarde. Ahora ya se está hablando de dejar de trabajar los viernes. No quiero decir que también cuanto más evoluciona la sociedad, más tiempo tienen los ciudadanos para disfrutar de esa sociedad. Lo que pasa es que obviamente requiere un tiempo esa transformación. Sí, estoy de acuerdo. Y Luis, ¿tienes tal vez un timeline de cuándo llegaremos para cerrar esta parte de lo que le denominan la inteligencia artificial general? Este concepto está ya un poco difuso también, pero ¿tienes tal vez una predicción de cuándo alcanzamos esas Depende, máquinas? claro, depende de lo que entiendas por inteligencia general. Quiero decir, los informáticos siempre decíamos que la inteligencia artificial será real cuando sea capaz de superar la prueba de Turing. Es decir, básicamente cuando no seas capaz de distinguir a un humano de una IA. En ese momento ya estamos. O sea, Ya realmente está. existen, perdona, existen IAs dirigidas, especializadas en campos,
Disculpa. Además, aquí es la época de los catarros. Existen IAs dirigidas y especializadas que ya están a ese nivel, ya funcionan mejores que los especialistas. Ahora, cuando ya hablamos de una IA, porque digamos que la tendencia que vamos a ver en los próximos años en la IA son IAs especializadas. Es decir, un ser humano es alguien generalista. Un ser humano es alguien que sabe de muchos campos. Las IAs lo que van a hacer es especializarlas en campos, ¿no? Hacerlas muy buenas en algo muy específico. La IA generalista, que es el ser humano como tal, realmente hoy en día ya se puede alcanzar. Obviamente lo que pasa es que queda en manos de las grandes corporaciones que lo están haciendo. ¿Vale? Y en los próximos 5 o 10 años se va a vivir la gran transformación, la gran entrada de la IA. Dependerá, como te he dicho, también de los intentos de frenarla, porque el gran miedo de la sociedad es que sea una transformación tan rápida que provoque también una crisis laboral y humanitaria. Shocks económicos, ¿no? Claro, es decir, estamos hablando de que grandes corporaciones pueden llegar a manejar las tendencias bursátiles, ¿no? y mover los países a su antojo. Estamos hablando de que podrías llegar a hacer desaparecer. Yo siempre lo digo, solo en el caso de España hay casi 2 millones de cajeros, de personas trabajando en los centros comerciales, en cajeros que pueden ser reemplazados. Pero claro, si los reemplazas son 2 millones de parados que la sociedad no puede asumir tan rápido, ¿no? Es decir, tienes que esperar a que esa gente pueda transformarse laboralmente. Entonces lo van a intentar frenar, pero los 5 o 10 próximos años van a ser muy interesantes para todos nosotros, ¿no? En los cambios que se vienen encima. Yo siempre digo que la siguiente generación tendrá que ser una generación especialmente inteligente porque tendrá que competir con IAs muy potentes. Wow, todavía a mí me cuesta pensar que ya estamos en el 2023 hablando de este tipo de cosas, ¿no? Solo hace tal vez un par de años atrás me hubiesen considerado loco si empezaba un podcast a hablar de este tipo de cosas y ahora estamos ya ahí, ¿no? Básicamente. Sí, pero al final es lo que te digo, vosotros porque lo habéis visto de repente, nosotros que llevamos viendo la evolución 25 años, ¿no? Y era un tema de convergencia es decir, todo iba evolucionando por carriles y ha llegado un momento en que todos los carriles han conectado en el mismo punto, ¿no? Y es cuando la sociedad de repente ha dicho, wow, la IA. No, la IA existe, por lo que te digo, porque llevan 25 años acumulando el conocimiento de los seres humanos en servidores, en grandes corporaciones. Es decir, si tú le preguntas a ChatGPT lo que te pregunta, o sea, lo que te responde es en base a todo ese conocimiento que hay en el mundo, ¿no? Bard utiliza la base de Google. Entonces, quiero decir, necesitabas ese tiempo para nutrir al sistema, necesitabas ese tiempo para que evolucionara la conectividad que tienes, la banda ancha, ¿no? Para que llegara al 5G, necesitabas que llegaran todas esas tecnologías para llevarnos al momento actual. Problema que el momento actual lo único que va a hacer es acelerar todavía. Pasemos ahora a hablar un poco de la educación, entonces, de las universidades en este contexto. ¿Qué papel tienen ahora las universidades? ¿Cuál será el papel fundamental de ellas? Tú hablas un poco en tu carta de motivación de convertirse en algo como Idea Labs, que fomenten innovación, emprendimiento. ¿Cuáles son también los retos y el papel que juega la universidad? Bueno, la universidad juega un papel fundamental primero en formar a los futuros ingenieros en este campo, ¿no? En los campos de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, de todos estos campos innovadores, cosa que no es nada fácil porque son carreras muy complejas. Es decir, crear todo esto supone llegar a entenderlos y muchas veces nosotros decimos que los ingenieros no se hacen, sino que realmente tienen que nacer con esas características, esa inquietud, que tienen que gustar hacer eso. Entonces, la universidad, en lo que es nosotros como cuna, digamos, de la ingeniería en informática, nosotros tenemos ese deber. De hecho, las ingenierías informáticas no tienen paro actualmente. Nuestro mayor problema es que nos quitan a los alumnos a partir del segundo año, ¿no? Las empresas, porque hay una enorme necesidad de ingenieros, ¿no? Respecto al resto de carreras, tienen que transformarse. Porque, claro, tienen digamos que también la informática funciona como un transversal.
en el que básicamente ahora ya no existe, por ejemplo, el derecho, sino que existirá el derecho de las nuevas tecnologías. Es decir, tú tendrás que crear una nueva carrera de derecho. Yo siempre decía que aquí en España es muy gracioso intentar solucionar los problemas de Internet con el derecho romano, ¿no? Que está bien dicho porque es el derecho cuya raíz viene del Imperio Romano hace 2000 años. Ajá. Entonces, el mundo ha cambiado. O sea, Actualizar un poco. claro, no puedes aplicar las nuevas leyes, ¿no? No tiene mucho sentido. En economía exactamente igual. Estamos hablando de modelos económicos totalmente diferentes. Estamos hablando sin ir más lejos, el mundo de los tokens, de las criptomonedas y todo lo demás que alteró todo lo que eran los paradigmas y que costaba mucho seguir o entender. Seguir o entender actualmente, pues cambiaba la forma de mover el dinero, ¿no? Y Internet cambia muchas cosas. Entonces, todas las carreras cada vez más deben introducir los conceptos de nuevas tecnologías, precisamente para formar capital humano de alto valor, un capital humano que se va a tener que enfrentar al mundo. Nosotros este año tuvimos un problema, porque en uno de los concursos que hacemos de programación, pues un alumno intentó hacer trampa utilizando ChatGPT. Entonces, bueno, hay un problema y tal. Y yo decía, bueno, si posiblemente no, el problema no está en que lo use, porque realmente en la vida lo van a terminar utilizando. Lo que tendremos es que poner problemas más complejos que no pueda resolver ChatGPT. Y en la sociedad pasa exactamente igual. Cuando sale un abogado, cuando sale un sociólogo, cuando sale gente de las carreras, lo que tienen que entender es que ahora tienen nuevas herramientas, que son nuevas oportunidades, ¿no? Para poder trabajar y que les pueden ayudar a mejorar y a hacer mejor su trabajo, ¿no? Igual que decíamos antes, el tema de la medicina. Oye, puedes equivocarte muchas veces. Si tienes un caso que dudas, lo consultas con un compañero, ahora tienes otra herramienta más para apoyarte en tus decisiones. Es decir, son herramientas, pero si esas herramientas no se introducen en las carreras universitarias, ¿no? O en los ciclos de formación profesional en España, corres el riesgo de crear una sociedad de analfabetos digitales, que es el gran reto hoy en día, ¿no? Yo decía que hace 50, 60 años en España preocupaba mucho el analfabetismo, ¿no? Hoy en día lo que te preocupa es los analfabetos digitales, porque puedes crear una sociedad de dos velocidades. Aquellos que tienen acceso a toda la tecnología, ¿no? y que pueden llegar a hacer cosas muy, muy buenas y de una forma muy rápida, y aquellos que no tienen acceso, no tienen conocimiento de esas herramientas y que tardarán mucho más y al final quedarán excluidos de la sociedad, ¿no? Y esto afecta en todo, ¿eh? Nosotros estamos viendo, y de hecho nosotros llevamos un doctorando de Ecuador que está estudiando en tecnologías de agricultura 5.0 para todo lo que es la automatización de la agricultura a través de huertos hidropónicos, utilizando aspectos de sostenibilidad como la propia inteligencia artificial, ¿no? Y rodeando de una capa de ciberseguridad a toda esa transformación que está habiendo también en agricultura, ¿no? Que es otro sector crítico para el ser Claro. humano. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es un poco lo que te comentaba o te preguntaba un poco al inicio, ¿no? Yo sí veo a la sociedad dirigiéndose justamente hacia casi, casi que sea una parte fundamental del currículo mismo, el pensamiento computacional, ¿no? Aprender un poquito de programación. Y yo, por ejemplo, aquí en mi trabajo, yo dirijo el centro de idiomas y este semestre implementé pensamiento computacional dentro del currículum de enseñanza de inglés, dándoles una hora semanal con Minecraft a niños y jóvenes, por ejemplo, para que aprendan un poquito de fundamentos. Y pienso que ese tipo de cosas son bien importantes, más que nunca ahora, ¿no? Sí, Eh, no, porque totalmente de acuerdo lo decimos nosotros mismos. Ahora cuando escribimos, nosotros los papers los tenemos que escribir en inglés, ¿no? Los artículos, y ahora cuando dudas, le preguntas a la IA y le dices, oye, perdona, he escrito esto así, ¿es así o no? Y te lo contesta, no, mira, mejor lo haces de esta forma, porque si es para inglés británico, es decir, claro, todo eso son ayudas que necesita saber la gente. Introducir todos esos aspectos, saber cómo tratar, le va a abrir muchas puertas de cara al futuro.
lo va a necesitar básicamente el señor que tiene tal vez una pequeña tienda de zapatos, data, lo que conversábamos, ¿no? Para poder direccionar mejor a sus clientes. ¿Cuándo aprendiste a programar tú, Luis? ¿Desde muy No, temprana edad? yo aprendí casi antes que hablar a programar, ¿no? Pero como digo, yo era una excepción porque en mis tiempos apenas había ordenadores. En España, ¿no? Estamos hablando de hace más de 40 años, ¿no? Entonces, yo lo que te digo es, yo tuve la suerte de tener acceso muy, muy joven al mundo de la informática. Me apasionó siempre el mundo de la informática y por eso empecé y obviamente ha cambiado muchísimo. Es decir, antes hacer un programa era muy fácil, pero también los resultados eran lo que eran, ¿no? Yo he programado a lo largo de mi vida en posiblemente más de 100 lenguajes de programación diferentes, ¿no? Estamos hablando de más de 40 años. Tú piensas que en una carrera de informática normal y corriente se ven más de 20 lenguajes de programación, ¿no? Claro. Entonces, y muchos han ido desapareciendo, otros han ido... Y ahora cada vez más existen lenguajes de alto nivel que te permiten hacer cosas más rápido, más vistosas, ¿no? Y luego, obviamente, el llegar a hacer algo extremadamente complejo, eso sí lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Pero Y va a ser muy fácil. De hecho, las propias IAs, una de las ventajas es que ahora van a permitir que cualquiera pueda hacer su página web rápidamente. claro, el prompting es ahora la programación, básicamente, ¿no? El O saber sea, hacer un buen prompt. claro, esa programación básica que decimos nosotros, esa programación ya te la hace la IA como tal. Claro. Pero Entonces, ¿cuál podría ser como el beneficio tangible para la sociedad? Porque muchas veces cuando yo hablo con estudiantes, amigos en general, y les digo, por ejemplo, hice una especialización en Machine Learning, ¿no? Aprendí un poco de eso, sé un poco de eso. Es tan abstracto que no, como que no pueden saber o sentir cómo les va a servir o qué importante va a ser para los tiempos que se hombre, vienen. importante, fundamental, a ver, la realidad es que el 95% de la gente realmente luego termina trabajando en business intelligence, en inteligencia de negocio realmente, cogiendo cosas que ya, digamos, esos algoritmos ya hechos Claro. y aplicándolos, ¿no? Ajá. Pero el ser capaces de haber visto las bases, por lo menos, de entender lo que hay dentro de eso, te ayuda también a entender los resultados, ¿no? Es lo que te decía antes, por ejemplo, con las redes neuronales. Las redes neuronales al final no deja de ser una matriz intentando imitar al cerebro, en el que tú lo que haces es fijar una serie de pesos, es decir, una configuración estratégica de, por ejemplo, la tendencia de una compañía, ¿no? O cómo piensa, o los créditos de una persona, etcétera. Pero tienes que entenderlo. Realmente es muy fácil coger la caja negra, meter eso y ver los resultados. El poderte especializar, el verdadero valor es que te va a permitir, digamos, llegar más allá, ser capaz de explicar esos resultados, ¿no? Y no tan solo tener la fe de... Ahí tengo una anécdota muy divertida que le pasó hace muchos años a uno de nuestros compañeros, que también es ingeniero en informática, y es que fue hace muchos años a un centro comercial de España, pidió una tarjeta de crédito, rellenó los papeles y al poco tiempo le llegó denegada, ¿no? Y es una persona que tenía pues su casa, buen sueldo, entonces se fue enfadado al supermercado y le dijo, oye, mire, he recibido denegada, ¿por qué? Si yo lo cumplo todo. Le dijeron, no lo sé, es que la máquina ha dicho que te la deniega, no sabemos por qué te la deniega. Sencillamente. Entonces, si alguien la había programado mal, nadie lo sabía. Sencillamente la máquina daba un resultado y lo tomabas como fe, ¿no? Claro. Estará bien. Ese tema me preocupa un poco en la educación también, porque muchos exámenes ahora que se dan en línea se caracterizan por ser con tecnología de inteligencia artificial, adaptativos, entonces la nota que arrojan ya no es corregida por un humano, sino por la máquina. También decide si pasaste o no, ¿no? Sí, Entonces, al final no dejan de ser parámetros que ha definido una persona por detrás y que en muchos casos, obviamente, no tiene la versatilidad de una persona, ¿no? O sea, un profesor valora a sus alumnos todos los días, sabe los alumnos que van, los que no van, y entiende que en un examen puede tener un mal día o cualquier cosa, pero tu cerebro está valorando más cosas. Una IA hoy por hoy no hace eso. También sería es cierto que, un campo crítico también, ¿no? claro, En la educación. Ujú. mira, una de las aplicaciones de la IA que nosotros estuvimos viendo cuando estábamos en el Instituto de Analítica de Datos de Essex es, por ejemplo, habían puesto una IA en un aula
para determinar el nivel de interés de los alumnos. Entonces el profesor en su monitor iba viendo una barra según iba subiendo o cayendo el nivel de interés de los alumnos porque iba haciendo reconocimiento facial. O sea, la tía iba analizando y según veía que la gente pues bostezaba o empezaba a dar, no sé qué, pues iba sacando una nota, ¿no? Y entonces decía, bueno, mira, es una aplicación interesante de esto, Ujú, ¿no? ujú. ¿Cómo se identifica o cómo se priorizan los proyectos de investigación? ¿Cuál es el, no sé, el proyecto en el que más entusiasmado está de momento No, trabajando? bueno, esto al final también un poco la vida es la que te dirige, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó mucho la ciberseguridad. Cuando yo estudié no existía, fíjate, existía la rama de inteligencia artificial, por eso fue la que estudié. No existía la ciberseguridad. Cuando yo terminé la carrera tuve que irme a la Politécnica de Madrid hasta hacer un máster de ciberseguridad para poderme especializar. También trabajaba bastante en el campo médico, ¿no? De hecho, yo cuando yo fui Prometeo, dentro del proyecto Prometeo que lanzó Ecuador, y yo estuve en Ecuador, yo a Ecuador fui con un proyecto médico y acabé trabajando en ciberseguridad. Es decir, al final, siempre que he intentado desviarme de la ciberseguridad, algo, una Mira. fuerza, una fuerza me ha vuelto a tirar, ¿no? Como que ahí dentro de la ESPE, dentro de la Universidad Militar, pues al final vieron que había trabajado mucho en el campo de la ciberseguridad y me pidieron que les asesorara en ese campo, ¿no? Entonces, al final yo creo que la vida te obliga, y más con la complejidad que hay hoy, a elegir un campo, ¿no? Dentro de la ciberseguridad, obviamente, trabajas con inteligencia artificial, trabajas con temas de ciudades inteligentes, trabajas con todos esos aspectos, ¿no? A nosotros nos ha tocado hacer, por ejemplo, involucrarnos en la definición de protocolos de las infraestructuras críticas, que hoy en día es una ley en Europa bueno, que salió a raíz en el año 2007 se ocurrió la primera ciberguerra de la historia, ¿no? Que fue el ataque que sufrió Estonia por Rusia, en el que básicamente, para que os hagas una idea, en el año 2007 colapsa la economía estonia durante 3 semanas por ciberataques desde Rusia. Entonces, a raíz de eso, Europa sacó una ley que cada vez ha ido tomando más importancia y que es la Ley de Infraestructuras Críticas, que obliga a seleccionar todas las estructuras esenciales para la nación, para que en caso de que quisiera derribar un país, cómo podría, cuáles atacarías, ¿no? Entonces, nos hemos visto involucrados en eso. De hecho, hemos tenido que desarrollar y estamos desarrollando ahora un protocolo dentro de las infraestructuras críticas para el sector naval, para los barcos, ¿no? Porque los barcos ahora mismo son atacables y hackeables. De hecho, ya aquí lleva en España con nosotros 1 año y medio un capitán de fragata que envió el gobierno de Colombia para desarrollar un protocolo precisamente de ciberseguridad para el desarrollo seguro de buques, ¿no? Entonces, es uno de los proyectos más interesantes que estamos haciendo, que estamos trabajando ahora dentro del campo de la ciberseguridad, ¿no? Todo lo que puede ser. De hecho, nos ha tocado certificar a algunos barcos de 11 plantas, ¿no? Que al final no deja de ser como un edificio de 11 plantas y que hoy en día van totalmente digitalizados, ¿no? Y es sorprendente lo que se podría llegar a hacer. O sea, hasta el nivel del oxígeno de los camarotes está controlado por máquinas. Entonces, claro, son temas muy peligrosos que la gente los ha puesto, nos ha dado cuenta de los riesgos que se asumían y de repente Europa se dio cuenta y sacó una ley específica para eso, ¿no? Y hoy en día para poder navegar se tienen que certificar en ese sentido. Wow, qué fascinante. Es un experto en ciberseguridad. O sea, el papel que hace esto es crear protocolos. Nosotros lo que realmente hacemos es crear herramientas y Sí. protocolos que permitan de alguna manera, o sea, por un lado, buscar cómo crear soluciones para frenar los continuos ataques que hay, ¿no? Y por otro lado, crear protocolos que definan cómo nosotros debemos medir si algo es seguro o no es seguro, ¿no? Y definir los riesgos a los que está siendo sometido algo. Es decir, yo lo decía, por ejemplo, en tu hogar, ¿no? Hoy en día, sin ir más lejos, ¿no? En mi casa yo tengo más de 100 dispositivos inteligentes conectados. Ujú. Entonces, claro, son 100 potenciales sistemas de vulnerabilidad. No existe un protocolo que realmente defina cómo, ni existen herramientas que permitan saber si mi hogar es seguro o no.
¿no? Entonces, hoy en día la ciberseguridad, el gran problema que tiene, yo lo llamo democratización de la ciberseguridad, es que la ciberseguridad sigue siendo cara, costosa y compleja. La democratización es cuando termine siendo lo suficientemente sencilla y aplicable para que todo el mundo pueda estar seguro, aunque no sea un experto en ciberseguridad. Y hoy en día eso no existe, ¿no? Hoy en día yo me ha tocado participar en proyectos de rescate esto como las películas, ¿no? Que gente a la que le habían secuestrado su sistema de información encriptándolo con un ransomware y le pedían un rescate de más de $100.000 en Bitcoin, ¿no? Y entonces ahí se contrata un equipo de abogados especialistas, ¿no? Yo participo también como experto y se hace, bueno, pues una prueba de vida, se solicita una prueba de vida a los secuestradores, ¿no? Es decir, hay un submundo allí creado muy complejo y nosotros lo que intentamos precisamente es buscar soluciones para todas esas problemáticas que se han creado hoy en día y que sufre constantemente la sociedad, ¿no? Ujú. Y Y esas soluciones, entiendo, son entonces sistemas que se desarrollan son en control. protocolos, son protocolos, son capas de seguridad, herramientas de seguridad que nos permitan medir los riesgos, ¿no? ¿Y eso se programa? O sea, se hace con programación, un sistema de seguridad. Unos son con programación, son herramientas. O sea, un sistema de seguridad es un ecosistema. Quiero decir, es un ecosistema de un montón de soluciones. Encima se ponen capas de lo que se denomina la gestión de seguridad. Es decir, la seguridad no solo se puede solucionar poniendo herramientas tecnológicas, ¿no? Hace 20 años se descubrió que la seguridad requería gestionarse también y la gestión, parte de esa gestión es, por ejemplo, crear una cultura de la seguridad. Es decir, si la gente no sabe cómo protegerse, si la gente no sabe, cuando te llega un phishing a tu móvil, no sabe identificarlo, realmente no hay ningún sistema tecnológico lo suficientemente robusto que soporte, por ejemplo, un ataque de ingeniería social. Entonces, al final, la ciberseguridad es crear todo ese ecosistema de herramientas, políticas, protocolos, ¿no? Y gestionar todo eso. Y en eso es lo que nosotros nos especializamos e intentamos encontrar soluciones. Wow, sí. Suena a muchísimo trabajo, Luis. Sí, no, es mucho trabajo y queda mucho por recorrer. Yo Claro, siempre les digo de broma a mis alumnos, yo llevo 25 años desarrollando todos estos ecosistemas de seguridad, me quedan otros 20 años y después otra generación seguirá y otra generación seguirá. Es decir, es un trabajo que llevará varias vidas. claro. ¿Y hay suficientes manos? ¿Hay suficiente gente especializada para todo No, esto? no, la ciberseguridad tiene una paradoja, es posiblemente el gremio mejor pagado, ¿no? Ujú, Uno de los mejor pagados en España. Pero desgraciadamente también es uno de los más escasos, pero también por una sencilla razón es complejo. Es complejo. Una persona en ciberseguridad muchas veces, dependiendo de hacia dónde se vaya a dedicar dentro del mundo de la ciberseguridad, que es muy grande, requiere tener mucha intuición, ¿no? ujú, De hecho, nosotros organizamos todos los años un evento que se llama Hack and Win dentro de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Ciudad Real, que ujú, es del tipo Capture the Flag, que son eventos para solucionar retos de ciberseguridad, ¿no? Encontrar vulnerabilidades en una web, que les ujú, preparamos, son retos que nosotros les preparamos ujú. y que tienen como objeto precisamente que los propios alumnos sean capaces de medirse y que vean si tienen intuición, ¿no? Bueno, descubres que mucha gente tiene una intuición natural para resolver y para encontrar vulnerabilidades, ¿no? De Ujú. hecho, el bicampeón, el que ganó los 2 últimos años, está en el top 5 nacional de España y Oh, resuelve profesionalmente retos a través de una plataforma que se llama Bug Bounty, que ujú, es un sistema muy divertido que salió y es que básicamente las propias compañías pagan para que hackers de todo el mundo le busquen vulnerabilidades. Dependiendo del nivel de la vulnerabilidad que le encuentran, les dan premios. Para que te hagas ujú. una idea, esta persona ha llegado a ganar premios de $45.000, ¿no? Por resolver, por encontrar vulnerabilidades a Microsoft. Entonces, quiero decir, es un mecanismo muy divertido también para coger a los mejores hackers del mundo
que, y que ataquen tu sistema antes de que tu sistema se haga comercial. Entonces, de esa manera ganan todos. Evitas que esa gente intente hackearlo de mala manera, ¿no? Y le das tú la recompensa precisamente por encontrarte las vulnerabilidades antes de ponerlo en producción. Entonces, es un mundo apasionante, pero, como te digo, desgraciadamente, con muy poca gente hoy en día para lo que se requiere. De hecho, es una de las ramas con más falta de especialistas, ¿no? Claro. Vuelvo a repetir, no es fácil, es compleja. Claro. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieran iniciar en la ciber? ¿Cómo es más o menos el camino, el learning path para convertirse en un experto Bien, de a ver, ciberseguridad? lo primero, empezar a parparticipar que es gratuito además. Mira, el INCIBE suele tener cursos gratis, estilo MOOC, de ciberseguridad y bastante bueno. Yo este verano me apunté en uno por curiosidad de ver el material. Era buenísimo el material. Estamos hablando de más de 5.000 transparencias, más de 40 talleres, etcétera. Es un curso de 250 horas, no es real, tardas mucho más en hacerlo si no está, pero es totalmente gratuito y es un buen camino, ¿no? Y luego participar en eventos del tipo Capture the Flag. Hay más de 100 eventos de estos al año en los que se puede participar de forma gratuita, ¿no? Y que te ayudan a resolver, bueno, te ayudan, te van enseñando a resolver retos. También hay plataformas especializadas que tienen su parte gratis, su parte de pago, pero la parte gratis te da para años, ¿no? Como por ejemplo Hack the Box. Hack the Box es una plataforma estadounidense muy buena que tiene máquinas para aprender a hackear, digamos, sistemas o para aprender las vulnerabilidades de los sistemas, ¿no? Y luego ya tiene máquinas que son de pago, pero que digamos que son ya de más alto nivel en plan profesional, ¿no? Pero Y es... en cuanto a instrucción formal, ¿puede ser cualquier persona de cualquier ámbito? ¿O sí se necesita estudiar ciencias de la computación? O sea, tener me refiero un poco al background de Claro. estudios, digamos. A ver, dentro de la ciberseguridad hay muchas ramas, ¿no? Hay algunas en que los sociólogos y los psicólogos son los mejores, ¿no? Por ejemplo, OSINT son ramas de modelado y de extracción de perfiles de Internet y de extracción de inteligencia de Internet, ¿no? Pero hay otras que obviamente requieren elevados conocimientos de programación. Para buscar vulnerabilidades en un software, requieres entender el software. Entonces, fíjate, yo siempre gasto una broma a mis alumnos. Yo tengo en el móvil el juego de los Simpson, ¿no? Y entonces hace muchos años mi sobrino me retó a si era capaz de hackearlo y dije, no hace falta. Trae una tablet. Digo, instálatelo en la tablet y instálatelo en el móvil. Digo, ahora haz esto, consigue una rosquilla aquí, ciérralo y vuélvelo a abrir en la tablet. Verás que vuelves a tener te va sumando rosquillas infinitas. Y dijo, ¿y cómo lo sabes? Dije, muy sencillo, porque cuando programo, la parte más difícil de la programación hoy en día con las herramientas actuales es la sincronización de dispositivos y se suele hacer mal. Digo, con lo cual, la mayoría tienen vulnerabilidades en esos sistemas. Entonces, claro, realmente, si tú sabes programar, eres ya capaz de intuir por dónde pueden ir los fallos dentro de los sistemas, porque sabes dónde están los propios fallos en los lenguajes de programación. Tal vez, Luis, para concluir, estuvo un tiempo aquí en Ecuador, ¿verdad? Un año, sí. Sí. Muy interesante y muy bien tratado en el país Ajá. y con muy buen recuerdo. Sí, ¿cómo pueden estas redes internacionales de colaboración, de investigación? Tal vez nos podría compartir un ejemplo de cómo esto mejoró, aceleró algún proyecto de investigación en particular. En el caso de Ecuador, no es muy buen ejemplo porque el proyecto Prometeo nació como una muy buena idea, pero tuvo el gran problema de la falta de continuidad. Es decir, los proyectos internacionales, bueno, yo realmente sigo colaborando en Ecuador en la medida que puedo. Pero yo, por ejemplo, el proyecto estuve un año, la idea era continuar, pero luego la burocracia lo alargó y al final ya perdió el sentido, ¿no? Lo ideal hubiera sido llegar a crear una cátedra dentro de la propia ESPE
Ujú, una especialización en ciberseguridad. De hecho, en Europa y cada vez más en España se están creando carreras específicas de ciberseguridad. O sea, ujú, es decir, ya desde el primer año te especializas en eso. Entonces, en ese sentido, yo estuve dentro de la ESPE en lo que era la carrera de Ingeniería del Software, intentando ayudarles con la malla, docente, ¿no? Intentando mejorar, ayudando además. Yo estuve en el INADE, en lo que era dando clases también en el alto mando militar. Entonces, había varios proyectos, pero quedaron inconclusos, que permitían o que el objetivo final era precisamente mejorar las competencias en ciberseguridad del país, ¿no? Y bueno, yo tengo la esperanza de que hoy en día de que se termine haciendo. Lo único que pasa es, como te digo, el proyecto Prometeo dio también paso a un tiempo un poco convulso en Ecuador, de muchos cambios políticos, ¿no? Que hizo que al final se quedara un poco parado todos los beneficios que se esperaban recoger, ¿no? Pero bueno, ahí algo de semilla quedó, ¿no? Los contactos ujú. quedaron, la participación, las colaboraciones internacionales, ¿no? Y yo creo que es algo que con el tiempo terminará germinando, ¿no? Lo único que pasa es que lo hará más lentamente de lo que nos hubiera gustado. Claro, sí, es decir, usted sí enfatiza mucho este tema de las de redes internacionales, ¿no? De investigación, de Es cooperación. porque la investigación requiere, o sea, nadie investiga realmente en su casa. O sea, la investigación hoy en día requiere de colaboraciones internacionales. De hecho, bueno, como le comentaba antes, nosotros los 2 últimos años hemos estado en el Instituto de Analítica de Datos de Inglaterra. Este año nuestra intención es volver, ¿no? Dentro de ese Instituto de Analítica de Datos estamos colaborando con gente de Corea, estamos colaborando con gente de Pakistán, estamos colaborando con gente de Italia. De hecho, nosotros ahora estamos en un proyecto europeo, vamos a colaborar Turquía, Finlandia, nosotros como grupos de investigación y Francia, la Universidad de Nantes de Francia. Es decir, los grandes proyectos o las grandes evoluciones requieren de muchas universidades colaborando internacionalmente con diferentes visiones, ¿no? De hecho, yo ahora mismo llevo doctorandos de Guatemala, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, posiblemente ahora de Chile, también, y cada uno tiene una idiosincrasia diferente, cada uno tiene una visión diferente de los problemas de su país. Entonces, para llegar a hacer algo que valga, necesitas poder hacer colaboraciones internacionales con todos los países. Claro, sí, pero ¿cómo pueden? Porque, a ver, tendremos la academia, la universidad, empresas, los gobiernos, ¿cómo pueden trabajar de forma efectiva? Sobre todo adaptándose a estos cambios tan rápidos. La sociedad, ¿qué es la sociedad 4.0? Para empezar? ¿Cómo podríamos Bueno, definirla? la sociedad 4.0, nosotros sobre todo aquí lo denominamos la industria 4.0, pero realmente es la educación 4.0, la sociedad Sí, 4.0. porque todo es 4.0, ¿no? Claro, realmente nació como la convergencia de un conjunto de tecnologías habilitadoras que permitían que de repente cosas que antes eran impensables se pudieran hacer, ¿no? Como por ejemplo la impresión 3D, ¿no? Se decía, o sea, diseño un puente en España y lo imprimo en Ecuador con una impresora 3D, ¿no? O ahora ya se están imprimiendo hasta casas, ¿no? La inteligencia artificial, la ciberseguridad, la conectividad global. Entonces, esa sociedad 4.0 es aquello que nos permite, de hecho, yo creo que a raíz de la pandemia del COVID se dio un gran salto en ese sentido, nos permite poder tener este mismo reunión que estamos teniendo, esta Ujú. meet que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Tranquilamente, lo cual nos permitiría tener una reunión de investigación perfectamente entre un montón de países coordinados en cualquier momento, en Sí, cualquier parte del mundo. Es decir, nos facilita mucho más la conectividad, nos acerca mucho más. O sea, yo, te lo he dicho, yo llevo gente de media docena de países, hablamos con gente de otra docena de países europeos con los que colaboramos, y eso es gracias a la conectividad que se tiene hoy en día. De hecho, lo de viajar a Essex los veranos, se podría hacer lo mismo desde aquí. Lo único que pasa es que sabes que la cultura latina es una cultura muy social y le ujú, gusta también el contacto humano, ¿no? ujú, Pero la realidad es que no necesitaríamos estar físicamente allí, ¿no? Es algo que hoy en día puedes hacer desde cualquier sitio, y existen redes latinoamericanas de investigación, por ejemplo la CriptoRed,
Es una red que intenta poner a todos los expertos de ciberseguridad de Latinoamérica en contexto, ¿no? Que lleva Jorge Ramió. Y existen proyectos, Iberobecas, etcétera, que intentan precisamente ayudar a poner en contacto universidades y empresas digamos, de España y Portugal con Latinoamérica, para ayudar precisamente a ir estrechando lazos en este campo. Ahí el problema es que depende también luego de que las instituciones de Ecuador, en este caso, den el tiempo necesario a sus docentes para investigar, porque uno de los grandes defectos y una de las grandes críticas que yo hago al sistema educativo de Ecuador es que todavía no ha aprendido que un profesor de universidad debe dedicar un tercio de su tiempo como mucho a docencia, si quiere evolucionar en investigación, ¿no? Y tienen que dedicar, en España se dedica un tercio a docencia, un tercio a investigación, un tercio a transferencia tecnológica. Es decir, la docencia es una parte de nuestro mundo, pero es muy poco. O sea, quiero decir, entienden que para que alguien pueda investigar le tienes que dejar tiempo, si no es imposible, ¿no? Yo mi paso, como Prometeo por Ecuador, una de mis mayores críticas era que los profesores normalmente estaban saturados a horas de docencia, lo cual evitaba que pudieran investigar y que pudieran colaborar en esas redes. ¿Qué se entiende por transferencia de conocimiento? Transferencia de conocimiento es la universidad, no deja de ser una herramienta que tiene que ser capaz de entender las necesidades de las empresas y de la sociedad y ser el catalizador para enseñar, por un lado, a los alumnos a resolver esas carencias y, por otro lado, a que esas soluciones que nosotros hacemos, por ejemplo, las que te decía antes de los barcos, todo este tipo de cosas, se sirvan para luego transferirlas realmente al tejido útil de la sociedad. Es decir, nosotros tenemos que resolver necesidades reales de la sociedad, ¿no? Esto en las ingenierías se ve de una forma muy clara, porque al final estás muy directamente en colaboración con las empresas. En otras carreras les cuesta mucho más entenderlo. Pero digamos que nosotros estamos también trabajando mucho con las empresas para entender sus problemáticas y buscar soluciones a esos problemas dentro de las investigaciones. De hecho, Europa en los proyectos normalmente exige que siempre vayan empresas para que sean proyectos reales. Claro, claro. Hay ciertas voces, no sé si es una corriente o tal vez crítica, que dice mucho de, ok, las universidades producen muchos papers, muchos artículos científicos, pero ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está la productividad? Sí, de hecho, es un choque en el que yo coincido, ¿no? Por un lado, se nos mide solo por la producción, y ese es el cambio que está haciendo Europa. O sea, la corriente que está haciendo Europa es, bueno, no, yo quiero que ustedes produzcan, pero produzcan cosas que luego se trasladen a la sociedad. Es decir, no que se queden solo en el ámbito metafísico, ¿no? que se queden en la nube, ¿no? Entonces es un choque y cada vez está habiendo más revistas, más journals científicas que intentan precisamente potenciar esa transferencia a la sociedad. Eso es una corriente que yo creo que va a seguir creciendo. ¿Y qué hay de la nube? Ya que mencionó la palabra nube. ¿La nube es el futuro del Internet? ¿Va a estar todo eso? A ver, yo hace muchos años, yo tengo la desgracia de que como me graban, luego no puedo desdecirme. Entonces, yo hace muchos años, en una conferencia en Montevideo, hace ya 20 años, yo recuerdo que me preguntaron, ¿crees que la nube es el futuro? Y dije, no, la gente no está tan loca como para poner sus datos en la nube. No, la verdad es que todo el mundo tiene sus datos en la nube. No, está en la nube, claro. Se me olvidó que el 99% de la gente no era de seguridad. Entonces, claro, los que trabajamos en seguridad somos muy excéntricos en esto. Yo tengo un protocolo por el cual todos los correos electrónicos los tengo sincronizados y se me descargan y nunca tengo correos en la nube porque sé que me los van a hackear antes o después. Entonces, cuanto menos me puedan robar, mejor. Procuro no tener ningún dato en la nube, confidencialidad, etcétera. Pero lo cierto y verdad es que todo el mundo tiene todo en la nube y lo va a tener a futuro. Entonces, al final, terminamos escribiendo un libro para una editorial estadounidense que se llama EG Global sobre precisamente protocolos de seguridad en la nube, ¿no? Para intentar proteger eso, porque el futuro, bueno, realmente el presente es la nube
y el futuro son que todo el mundo terminaremos teniendo terminales, lo que se llama aquí terminales tontos, en nuestros hogares, es decir, terminales que no tienen nada y todos nuestros datos estarán en la nube, con el riesgo que supone eso. Nuestro trabajo es encontrar los mecanismos para que sean seguros, ¿no? Que no es fácil. Pero sí, la realidad es que por ahí va el futuro. Sí, es bastante disruptivo, ¿no? Estaba yo hace poco revisando mucho este tema de Azure, la nube de Microsoft. Es una red enorme que tienen, ¿no? Y Tanto la desde ahí ya nube, se crea todo tipo de aplicaciones y inteligencia artificial y tanta cosa, ¿no? Estoy metido un poco en eso, entonces sí tenía como mis cuestionamientos también de si sí, va a es estar. un tema que ahí, como digo, como experto en ciberseguridad, siempre chocarán conmigo, pero al final volvemos a lo de antes, es decir, la utilidad gana a la sensatez. O sea, algo, algo es tan útil y tan cómodo que la gente no se cuestiona los riesgos y asume que ya habrá alguien detrás para intentar proteger de esos riesgos. ¿No? Y es cierto, lo hay, estamos nosotros y gente como nosotros intentando desarrollar esos protocolos. Lo único que pasa es que no son sencillos, no son fáciles, ¿no? Y requieren tiempo y cuando terminas de protegerlo ha vuelto a cambiar la tecnología y hay otra evolución. Entonces es una carrera siempre de fondo, ¿no? Última pregunta, Luis, con tantos temas de investigación, computación, programación, ciberseguridad, ¿hay momentos en los que se desconecta, Luis? ¿Qué hace cuando no quiere pensar en ceros y unos? Complicado, es complicado. O sea, yo llevo 25 años básicamente que no he parado, ¿no? Y la verdad es que encontrar un hueco es muy difícil. Es muy difícil llegar a desconectar, sobre todo si algo te gusta, ¿no? Claro. Si algo realmente te gusta y te apasiona, es muy difícil desconectar, porque incluso cuando duermes estás pensando en soluciones, en tener que Sí. encontrar cosas, ¿no? Y a Ujú. veces es agotador. Lo único que sí, yo siempre digo una broma a mis alumnos y es que me levanto el 1 de enero y de que me doy cuenta estoy el 31 de diciembre. La, la- la- Claro. la realidad es que los años se pasan tremendamente rápido, ¿no? Porque además nunca paramos, o sea, siempre estamos con actividades, el Cactus de Flash que te comentaba antes, terminamos con eso y estamos con protocolos, si no, pues estamos normalmente, ahora en enero tenemos otro evento, ¿no? Ahora queremos extender el Cactus de Flash a institutos, es decir, a gente más joven ¿Cómo se para llama eso? No lo entendí muy bien esa palabra. es Capture the Flag, son los CTFs. Los CTFs son los retos que existen en el mundo de la ciberseguridad Ah, ok. para formar y para motivar a la gente de una manera divertida dentro del mundo de la ciberseguridad, Ay, no. ¿no? Como Entonces, hackathon. Entonces, sí, son ah, hackatones, los pero hackathons. el hackathon que nosotros organizamos es de programación, Ajá. ¿no? Y de hecho se llama hackathon, Claro. es puro de programación. El que organizamos de ciberseguridad se llama Hack and Win, ¿no? Ajá. Hackea y gana, Ay. y es de tipo capture the flag. Ah, Entonces, entonces, básicamente, ahora lo que queremos es llevarnos a institutos para intentar precisamente motivar a la gente desde más jóvenes, ¿no? sí, es bueno. Intentar, porque muchas veces cuando los captas ya en universidad ya han tomado la decisión, entonces lo que queremos ver es que ellos mismos sean o prueben su potencialidad, ¿no? De una forma más joven y vean si tienen realmente potencial para desarrollarse en el mundo de la ciberseguridad. Ah, qué interesante. Sí. Yo organicé hace poco aquí el primer Englishton, que tenía la idea del hackathon, pero para destrezas lingüísticas, ¿no? Fue una experiencia interesante. Trabajo colaborativo, algunos desafíos con Minecraft y otras herramientas. Em, para finalizar, Luis, sí, me imagino que con tanta investigación, si usted pudiera elegir ahorita vivir más años, o tal vez a la eternidad, lo haría. No, 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 sí, o sea, quiero decir, o sea, lo bueno de trabajar en una carrera que te gusta y que disfrutas es que al final te permite, de alguna manera, o sea, te gustaría estar mucho más años, pero también es cierto que cansa, o sea, quiero decir que llega un momento en que al final yo llevo 25 años y espero estar otros 20 años motivado en este mundo y tal, pero claro, llega un momento en que también notas el cansancio de la velocidad de esto, es decir, nunca para el mundo. claro, Tú mismo claro. lo has dicho, es decir, el año pasado estábamos estudiando los protocolos de blockchain para todo el cambio que había surgido dentro del mundo de la ciberseguridad por el nacimiento de las criptomonedas. Este año nos pega el salto de la IA
todavía no hemos cerrado un tema, tenemos que abrir el siguiente, entre medias tenemos la dimensión cuántica. Entonces, llega un momento en que está muy bien, disfrutas mucho porque es un mundo que te gusta, Y la parte pero, cuántica, claro. pero claro, los años pasan y se van notando. ¿Y el blockchain sí le ve como una tecnología que todavía puede, que se retomará? Sí, sí hay. Sí, a ver, el blockchain lo que pasa es que está mutando y está, a ver, esto es separar el grano de la paja de alguna manera, ¿no? Todo el mundo dentro de lo que era el mundo de las criptomonedas surgieron muchos tokens que no tenían sentido, ¿no? Y que desaparecerán. Ya nadie se acuerda, en el año 2000, con el pinchazo de la burbuja de Internet, desaparecieron el 95% de las compañías. Las que quedaron son los monstruos de Internet que hoy conocemos. Es decir, ¿tenía sentido? Sí. ¿Tiene sentido hoy en día el blockchain? Lo tiene, es un protocolo que lo tiene, resuelve, de hecho se va a crear el euro digital ahora en la Unión Europea, se va a crear sobre el blockchain. Es decir, Sí, tiene, sí, es un hecho eso. o sea, es un hecho que se va a crear el euro digital, lo que para da mucho miedo. O sea, da mucho miedo y hay que ver cómo se va, pero es un hecho que se va a crear, está aprobado ya y se va a crear, luego estará en la velocidad de implantación o de introducción en... Es decir, el euro digital se crea, pero no se pretende que reemplace al euro en papel todavía, ¿no? De hecho, se están analizando. Pero quiero decir, el protocolo blockchain se está refinando, va a existir, ya se están creando los primeros blockchain cuánticos, es decir, mezclando conceptos también. Entonces, la realidad es que va a evolucionar. De hecho, este año estamos viviendo el renacimiento un poco también del mundo cripto, ¿no? Pero quiero decir, también hay que separar. El blockchain tenía muchas utilidades fuera de las criptomonedas, por ejemplo, los contratos inteligentes, Ujú, ¿no? Entonces, eso tiene sentido. Y ujú, por eso nosotros lo seguimos estudiando dentro del mundo de la ciberseguridad. ujú. Y es algo seguro. No hay nada, hay una palabra que los de ciberseguridad tenemos prohibido decir. No hay nada seguro. Nosotros nos dedicamos a reducir las probabilidades de riesgo. Claro, Hacemos que algo sea menos inseguro, pero la seguridad total no existe y nunca existirá, ¿no? claro. Sí, bueno, Luis, mi última pregunta iba un poco más de esa parte ética filosófica que es, ok, si la tecnología va a avanzar tanto que eventualmente podamos elegir vivir para siempre, elegiría eso. Longevidad, no sé. Repite, es que se cortó justo en ese momento la... No, no, que mi pregunta anterior, cuando le preguntaba si quisiera vivir muchísimos años más, va un poco en el tono de la parte filosófica, ética, de si la tecnología avanza tanto, eventualmente podemos decidir si queremos vivir 100, 200 o para siempre. ¿Sería algo que Yo, elegiría? yo siempre he dicho que el ser humano realmente, el cuerpo sería el equivalente a... El cuerpo sería el equivalente a un ordenador y nuestro cerebro el equivalente a un disco duro. Llegará un día en que se podrá trasvasar el cerebro, ¿no? a una máquina y vivir eternamente. O sea, o llegará un momento en que se podrá llegar a replicar ese enjambre neuronal que tenemos, ¿no? Y que define una persona. Y creo que llegará un momento en que la sociedad sea lo suficientemente interesante y la calidad de vida lo suficientemente bueno para que eso ocurra. Que lo vivamos nosotros en nuestra generación, eso ya no lo tengo tan claro, ¿no? Puede que Porque sí. también creo que la tecnología desgraciadamente va por delante de la sociedad. Ujú, Es decir, también estamos en el año de la IA y estamos también en un año en que hay guerras en casi todos los continentes, ¿no? Israel, Ucrania, etcétera. Es decir, el ser humano tampoco demuestra haber avanzado mucho a nivel, tú que eres sociólogo, ¿no? A nivel sociológico, a nivel psicológico, veo que los seres humanos se quedaron hace miles de años sin evolucionar, ¿no? Entonces, por eso digo que también habrá que ver cómo evoluciona la sociedad y si esto se termina utilizando para fines buenos o no tan buenos. ujú. Ok. Muchas ideas, muchas preguntas también surgen, no me quedan también al final. Muchísimas gracias, Luis, por haberse dado el tiempo de participar en el podcast. A ti, Iván, por haber contado con nosotros y bueno, pues aquí tienes tu casa en Ciudad Real y en la Escuela de Informática. Muchas Sabes gracias. que podéis contar con nosotros para lo que necesitéis y si queréis colaborar, pues Sí, ujú. aquí tenéis un centro para investigar. Ok, muchas gracias, Luis. Que tenga un buen día. Adiós. Igualmente, Iván. Bye. Hasta luego.